Voces, voces, voces con enfoque de género. Acompáñenos este jueves 8 de julio a la ponencia y debate Crisis del Cuido y Género, el caso de Cuba, a realizarse en el Salón de Exdoctorados, Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador, de 2 a 4 de la tarde. Esta es una iniciativa de la Embajada de Francia y el Centro de Estudios de Género de la Universidad de El Salvador. En el marco del Día del Periodista hemos preparado algo muy especial para nuestra audiencia. Una serie de entrevistas a mujeres periodistas abordando temas de interés. Acompáñanos este 7, 14, 21 y 28 de julio en nuestra serie de programas Mujeres, Periodismo y Género a través de YSUS Radio en el programa de la revista Atenea Voces con Enfoque de Género. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a su espacio de la revista Atenea. Mi nombre es Elizabeth Sicilia y el día de hoy en Voces con Enfoque de Género hablaremos sobre la influencia de los medios de comunicación en la perspectiva de género, tema con el cual inauguraremos el mes de julio, mes del periodista. Con este motivo, cada miércoles estaremos entrevistando a una de las maravillosas mujeres que hace el periodismo en nuestro país, para lo cual hemos decidido iniciar entrevistando a Tatiana Alemán, quien es periodista y defensora de derechos humanos. Bienvenida, Tati. Gracias, Eli. Un gusto estar aquí para compartir sobre este tema tan importante como es la perspectiva de género y su aplicación desde los medios de comunicación, que es el contexto, el escenario en el que me he manejado ya, digamos, 7 años casi. Entonces sí, ya puedo compartir una arista de cómo desde mi vivencia como mujer periodista he vivenciado esto, y sobre todo porque me reconozco mujer feminista y para mí este tema es como importante y mi práctica tiene que ser consecuente con eso. Y precisamente desde tu perspectiva, desde tu experiencia, me gustaría que empezáramos con la primera pregunta, que es ¿cómo consideras que esta forma sexista en la que los medios de comunicación muestran, si la forma en la que los medios de comunicación muestran a la mujer es sexista y por qué? Pues para comenzar con un sí, sucede que todavía se aborda a las mujeres desde los medios de comunicación con desde el sexismo, digamos, de una práctica patriarcal. Y un ejemplo concreto es, cualquiera diría, bueno, estamos en el siglo XXI, pero todavía se siguen catalogando feminicidios como crímenes pasionales. Y sí pasa, no es que pasen los siglos, aún estas prácticas están enquistadas en oficios o profesiones como el periodismo. Tenemos esos ejemplos y no también recordar el día en que el presidente Nayib Bukele incluso nombró a un feminicidio como un crimen pasional. Entonces, esa narrativa machista todavía permea las redacciones o estos proyectos que salen también como de llamarse medios alternativos. Bueno, son páginas en Facebook que informan sobre ciertas situaciones y todavía se aborda el feminicidio, la violencia contra la mujer como algo que pertenece a lo privado, como popularmente se le llama a los problemas de habitación o del cuarto, ¿verdad? Entonces, todavía está esa concepción en que no se puede vislumbrar que lo personal es político y que la violencia contra la mujer no le pertenece a un cuarto, a la privacidad ni a la cama, es político, es una lucha histórica también y además es algo que acontece todos los días. Entonces con eso ahorita no tengo una cifra exacta, pero todos los días pasa que hay una mujer que es asesinada. Todos los días pasa que hay impunidad con los casos de feminicidio. Recordemos también el caso de Fernanda Nájera, que todavía el feminicida no ha sido llevado a los tribunales para que pueda haber, en este caso, lo que espera una familia, además de la condena, reparación, porque al final también eso sucede. Y esto es, también vemos en cuanto al tratamiento, en cuanto se aborda, aparte de como estos titulares, ¿verdad?, machistas de crímenes pasionales, también cuando hablamos de quién es la persona, cuando hablamos de la mujer, y siempre puedes ver en historias que van orientadas a
al sistema, o historias también que se concentran en el feminicida y no precisamente en todo en ese ciclo de violencia. Es difícil encontrar productos periodísticos y sobre todo en redacciones a veces donde dominan hombres, en donde se aborde todo ese ciclo de violencia que culmina con la máxima expresión de violencia contra la mujer, que es el feminicidio. Entonces, estamos viendo esa ausencia, ¿va? De ese abordaje, también en cómo esas prácticas machistas o cómo el mismo sistema judicial reproduce también estas prácticas, es machista y decirlo así, y usar también estas palabras que al nombrar hace que exista esta violencia. Y pues sucede también que en algunas redacciones como, si sos mujer feminista, entonces sos activista, y es como me ha tocado enfrentar a mí esta especie como de debate, debacle en que sos mujer feminista, entonces no puedes hacer periodismo objetivo, entre comillas. Y esta es una experiencia así personal, porque por ser feminista es como que si se nublara mi conciencia o mi lucidez, o que me incapacitara, o como que la gafa violeta, la famosa gafa violeta, te incapacitaran para tener un criterio que te permita hacer un trabajo periodístico que cumpla pues con el método periodístico, que sea riguroso, que te aproxime a esas realidades. No hay una verdad, pero al menos que te pongan en la mesa diferentes piezas para que las personas logren también, ¿verdad?, entender qué está pasando. Entonces, es difícil enfrentarse a ese tipo de imaginarios de compañeros periodistas de otros medios cuando te ponen esa barrera, ¿verdad? Y eso también lleva a que en productos periodísticos hechos por hombres brille por su ausencia la perspectiva de género. Entonces, todas estas problemáticas están aconteciendo, o sea, está sucediendo, y hay que nombrarlas, pues creo que este espacio es importante para eso, porque no se trata también solo de venir a decir, no lo estás haciendo, sino hagámoslo. Entonces, que podemos hacer lo que es posible, aplicar esta perspectiva de género desde las redacciones, que hay mujeres que ya están haciéndolo también, y hay medios de comunicación que tienen agendas de género también, y esto creo que es un paso significativo, el que sea parte de la agenda mediática de las mujeres, el tema, todo lo que acontece con las mujeres. Es bastante importante lo que decís de la estigmatización de la mujer feminista dentro de los medios. Siempre hay una estigmatización sobre tu capacidad solo por el hecho de ser mujer. Y a pesar de ser feminista y que tenés un proceso y que independientemente de creer en el feminismo no demostrás con tus capacidades, seguís siendo señalada y seguís siendo estigmatizada por tu condición de mujer, sea cual sea tu postura ante el feminismo. Y es bastante importante, algo que me llama la atención, que lo que acabas de decir, de estos medios que están surgiendo, que tienen una agenda de género que es sumamente importante, pero no son medios que tengan un gran alcance. Y los medios que tienen un gran alcance en este momento en nuestro país son medios que tienen cero perspectiva de género y cero agenda de género. Y esos son los que están generando más influencia en las audiencias. Con esto me gustaría pasar a la siguiente pregunta, que es: ¿la reproducción mediática de los roles de género afecta la percepción que tenemos como sociedad sobre la violencia de género? Definitivamente, y bien lo mencionabas, que medios de comunicación de gran difusión, de difusión masiva, en donde se le ha dado espacio a columnistas de opinión, a mujeres que están en contra de la despenalización del aborto, y a raíz de eso se han generado discursos como de ideología de género, cuestión que no existe. Entonces, este es un ejemplo, ¿verdad?, de cómo estos impases provocan a que le den cabida a discursos como, bueno, no es estar pro vida, ¿verdad? Pero realmente eso no es ser pro vida, yo solo es estar en contra de la despenalización del aborto y desinformar a la población. Y efectivamente sí afecta mucho en el tema del rol de género, porque vámonos al espacio de la función pública. ¿Cómo es el tratamiento cuando abordas a mujeres funcionarias públicas y hombres funcionarios públicos? Ahí podés ver también, e incluso ver cuando las cuotas, como el tema del poder que maneja,
cuando una mujer llega a ser funcionaria y cómo el abordaje que se le da y los comentarios que se despliegan a partir de ello. Por ejemplo, bueno, en la comisión de las mujeres, como vas a ver mujeres, pero no vas a ver un hombre. O en la comisión de seguridad y defensa, son hombres. Entonces, también cómo esto se traslada a la población. O sea, si bien estas prácticas ven dentro del funcionariado público, dentro del legislativo, que el ejemplo que estoy poniendo ahorita, si bien están ahí, está es claramente que no hay una perspectiva de género a la hora de esta administración del trabajo, de los roles, pero también cómo los medios entran en esa dinámica y no hacen al respecto o no plantean también cómo esta dinámica que se reproduce ahí es la que está permitiendo que se perpetúen esta división del trabajo por roles. Entonces, es también como aquí el medio hace esa fisura para decir, si bien es cierto que así se está funcionando, pero esto no debería ser así, o ya no, ya también está, bueno, del feminismo hay mucha teoría, también que está diciendo, no, momento, así no funcionamos, así solo perpetuamos más la violencia. Entonces, sí creo que este tipo de discursos que se reproducen a través de esos grandes altavoces que son los medios de comunicación pueden acentuar más. Y ahora también otro ejemplo, cuando abordamos a las personas que enfrentan la violencia, incluso porque se tiene el debate si es víctima o mejor poner como persona como que enfrenta violencia y luego pasa a la resiliencia. Entonces, también eso es otro, porque normalmente el rostro de la víctima siempre es mujer y hay una tendencia también a revictimizar y siempre va acentuando mujer, ese discurso también que tiene que padecer, que tiene que asumir todos los cuidados. Entonces, aunque es bien difícil también entender para algunos colegas, creo que aunque no lo digas explícitamente, pero cómo abordas, cómo el tratamiento simbólico de la situación hace que se reproduzcan estos roles de género. Entonces, por eso es como bien importante a la hora de hacer un trabajo periodístico, no solo en texto, sino en video, en imagen, porque hoy mucho de la información que consumimos nos está llegando por redes sociales, pues. Entonces, como hay más material audiovisual que estamos consumiendo, entonces, cómo presentamos simbólicamente estas situaciones pueden abonar a reproducir estos roles de género o no. Entonces, creo que ahí nos falta todavía en medio periodístico seguir debatiendo más, seguir haciéndonos más planteamientos y darle también oportunidades a las compañeras en las redacciones de liderar, porque una cosa es, bueno, aquí tenemos tantas mujeres, pero también cómo es el poder, cómo está distribuido, ¿verdad? Entonces también como esas voces, esas otras voces que plantean estas situaciones, ¿verdad? Cómo abordar una situación en la que una mujer ha enfrentado cierto tipo de violencia y no caer en esa reproducción de que es la mujer que tiene que padecer estos sufrimientos y que al final, después de haberlos padecido, es como obligación que tiene que enfrentarlos. Y esa historia hasta casi sacada de cuento, ¿verdad? En donde hay que sufrir porque realmente eso te va a llevar a salir de una situación. Entonces son narrativas enquistadas en la práctica, en el oficio, que cuesta realmente desenmarañarlas, poder detectarlas y plantear otros planteamientos para no seguir reproduciendo estos roles de género. También es bien interesante cómo cuando se da cobertura a los casos de feminicidio o a los casos de violencia, se cuida más la imagen y la identidad del agresor que la imagen y la identidad de la víctima. La víctima siempre su imagen se vuelve pública, pero la del agresor se cuida tanto y es una contradicción bastante grande. Otra cosa que mencionaba es que a mí me llamó mucho la atención es esta división, la división sexual del trabajo. Todavía se da incluso dentro de los medios. Hay un porcentaje tan grande de hombres en el poder dentro de los medios de comunicación en relación al poco porcentaje de mujeres que ocupan cargos de poder dentro de las redacciones de los medios de comunicación, dentro de la producción de los medios audiovisuales y de los medios radiales, que es bastante contradictorio. Y
y esto lo voy a conectar con la siguiente pregunta, que es el tipo de lenguaje que se utiliza en los medios no es un lenguaje inclusivo, y el lenguaje es una forma en la que nosotros vamos generando la narrativa y la historia de nuestras sociedades. Entonces, si ya por ende el lenguaje que nosotros utilizamos es usado como el masculino, como sujeto universal, eso también invisibiliza las problemáticas de género y nos invisibiliza a las mujeres. Entonces, me gustaría que en ese sentido nos ampliaras un poco más sobre la utilización del lenguaje del masculino como sujeto universal. Pues este tema, bueno, del lenguaje inclusivo realmente ha como desatado múltiples debates, y qué bueno que surja el debate, que surja la duda también, porque principalmente el mayor argumento en contra hasta el momento es que no se respetan lineamientos técnicos que vienen de instituciones formales, y pues es como, bueno, al menos para mí es absurdo que ese sea el mayor argumento en contra de no utilizar un lenguaje que permita en donde quepamos todos. Eso, entonces creo que hace falta como realmente esta es una señal de no querer abandonar ese zona de confort, o mejor dicho, ese privilegio, esa posición de poder, como decir, bueno, es que así se hacen las cosas, y porque yo digo que así se hacen, así se van a hacer, e impidiendo que surjan otros procesos, y olvidando también que el lenguaje es performático, se puede adaptar, y sobre todo por los planteamientos que ahora estamos haciendo en este momento y que son necesarios, y que nos estamos dando cuenta que probablemente por muy discurso que tengamos, pero si en la práctica, si con algo como el lenguaje no lo hacemos, entonces no estamos quizás siendo consecuentes con esa propuesta. Creo entonces que sí es bien importante que el lenguaje inclusivo para mí es, o sea, en mis espacios personales, en mis espacios con las amigas, en colectiva, a mí es como la práctica, es lo de siempre. Bueno, ahora vamos a cambiar el chip. Y es tan difícil cuando llegas y en el trabajo es como ya lees productos periodísticos, este medio abiertamente feminista, igual que la revista La Brújula, que sí utilizan el lenguaje inclusivo, pero hay otras redacciones que son reticentes a este cambio, que no se atreven porque es como ir en contra de esa norma, como que si esa norma es inquebrantable, y como si no fuese posible dar ese paso, e incluso como que si hubiese un temor a hacer el ridículo, o ser activista, o como que si cayeras en eso de, bueno, dejaríamos de ser periodistas si lo hacemos y seríamos activistas. Entonces creo que también ahí es parte de prácticas machistas muy internalizadas, muy introyectadas, que se deben combatir y que debemos abrirnos, pues, o sea, el periodismo no siempre, si antes se daba por hecho que siempre iba a ser por escrito, que se iba a imprimir, que iba a ser un periódico, pues ahora estamos viendo que lo estamos consumiendo en aparatos pequeños, incluso hasta en relojes inteligentes y tantas cosas. Entonces, como también abrirse a esto, pero sí realmente va a ser difícil por el tema de estas prácticas machistas, en quizá, y sobre todo, como ya lo decías, Eli, en la mayoría de redacciones el poder está concentrado en hombres. Son hombres asumiendo puestos de edición, de coordinación, administración. Entonces, desde ahí es difícil también moverte en estos esquemas de poder. Como es siempre un reto, pues, como llegar ahí, no solo, bueno, tenemos tantas mujeres en estos puestos de poder, sino también cómo estas mujeres están marcando pauta, están también dando directrices y están haciendo propuestas de trabajo desde una apuesta feminista y de perspectiva de género. Entonces sí, creo que este es un llamado también, ¿verdad?, a que nos atrevamos. El lenguaje inclusivo no va a matar el buen periodismo, al contrario, le va a nutrir, y si bien puede causar revuelo en la sociedad, pues qué bien, porque esas sacudidas necesitamos para un poco desarticular esas estructuras añejas que están muy introyectadas. Gracias, Tati. Para finalizar,
después de todo esto que hemos hablado durante la entrevista, y hemos hablado de muchas percepciones del género que son nocivas para las sociedades y para la forma en la que interpretan los fenómenos de violencia que vivimos las mujeres, y no solo las mujeres, también otras minorías afectadas por las mismas situaciones, como por ejemplo la comunidad LGTBIQ. Cómo esta percepción de los medios de comunicación sobre el género está afectando la interpretación social de los casos, por ejemplo, de desaparición de mujeres y de feminicidios. Pues en el caso de feminicidios, al menos va como el tipo de opinión pública que está generando, y voy a agarrar un ejemplo concreto. En el caso de Gato Encerrado, es un medio independiente con una agenda de género, y hay también periodistas, amigas, que también están haciendo un trabajo desde perspectiva de género, y es ahí también donde se está abordando este tema de feminicidios, no solo desde presentar una cifra y decir están matando tantas mujeres, sino también contando desde esa misma producción periodística que esto no es fortuito, que esto no es porque un día se le ocurrió a un montón de hombres matar a mujeres y como que fuese algo extraordinario, no, sino contar también, plantear desde que hay una estructura social, que desde esa estructura social está operando el patriarcado, y que precisamente esa estructura social de la cual nos nutrimos todas y todos, está también inmersa, es parte de esta problemática, y de llegar a que la expresión máxima de la misoginia, del machismo, sean los feminicidios. En concreto, recomiendo leer la última columna de la colega Mónica Campos, que habla sobre feminicida, sobre esta situación que se generó en que se culpa a la víctima, y el victimario recae en la responsabilidad, en concreto en el caso de Flor, que se generó una ola de comentarios en la que por qué no dejaba al agresor, ese ya discurso revictimizante, en donde al final es la mujer porque no vio la violencia, porque no se fue. Entonces, a raíz de eso, una respuesta fue esta columna de opinión que invito a leer en el sitio web de Gato Encerrado, en donde se explica, pero no solo se dice que no es así, pues que no fue culpa de Flor, y que se debe resolver este tema de la impunidad, pero que explica muy bien cómo opera esta estructura en la que estamos inmersas todas y todos. Entonces creo que es bien importante a partir de ahí en esto de abordaje, y como lo mencionaba anteriormente, no solo decir esto está pasando, matan tantas mujeres, fueron tantas, fulana, fulana y fulana, sino también es explicar todo este contexto que está detrás y que es importante y que normalmente nunca tiene la luz. O sea, siempre como periodistas creo que es bien importante saber a dónde vamos a iluminar, saber a dónde vamos, qué queremos, el enfoque, ¿va? Pero sobre todo esas situaciones que sostienen, en el caso el feminicidio, igual las desapariciones, en el tema de desapariciones, ahí a raíz también, ¿verdad? De cómo se aborda desde lo mediático, hay reacciones en que, bueno, pero desaparecen estos discursos como desaparecen más los hombres, siempre feministas queriendo venir y sacar provecho, este tipo de discursos. Pero también qué importante es cómo esto también, el tema de las desapariciones de mujeres, y que están desapareciendo mujeres jóvenes, adolescentes, niñas, y esto no excluye que también se desaparezcan hombres. Eso no quiere decir que una narrativa intenta imponerse a otra, es contar todos los mecanismos de cómo opera la violencia patriarcal en este país, precisamente porque hasta los hombres mueren y los desaparecen por la misma violencia patriarcal. Entonces es también como plantear eso. En este caso, el ejercicio que desde Gato Encerrado se está haciendo es importante, yo creo que es importante y vale la pena reconocerlo, decirlo, cómo se está abordando, y más que como otros medios, es decir, tantas mujeres mueren, y con el dato duro intentar reflejar una situación, creo que se queda corto. Esto no solo es quedarse con
con estos números, porque hasta podemos resultar, wow, son un montón, y ¿qué viene? ¿Qué va a pasar? ¿Por qué? Es como intenta emular este discurso del presidente de, no es que sucede porque que el plan control territorial está funcionando y esto fue solo un desliz. Así, entonces es absurdo continuar con todos estos discursos, con estas narrativas. Es importante abordar estas temáticas siempre llegando a la raíz y diciéndolo. Creo que el periodismo, las periodistas no deben sentir temor de plantear eso, de decir, me van a tachar de activista, ¿no? Creo que es muy importante la voz del activista, pero también la voz del periodista. En este caso, el trabajo periodístico, el método, te lleva también a mostrar esas realidades de formas necesarias y no solo con datos, sino también el otro contexto que quizás en el terreno, digamos, no es el trabajo de las organizaciones hacerlo, sino para eso está también, va como un complemento el ejercicio periodístico, creo. Bueno, Tati, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti por la invitación y bien importante estas pláticas, muy importantes, sobre todo porque creo que es un momento en que debemos empujar todos estos cambios, aunque creo que no debemos dimensionar pequeños ni grandes cambios, son dudas que debemos potenciar. Voces con enfoque de género.